Gracias, presidente. Iba a hacer una serie de aclaraciones previo al ingreso, a ingresar a analizar el 634. Usted ya dijo varios de los argumentos que tenía pensado decir, porque hoy a la mañana leímos la nota presentada por algunos legisladores de esta comisión bicameral, donde expresan esos argumentos que usted dijo recién, fundamentalmente la convocatoria, el plazo de la convocatoria, y en segundo lugar, la no renovación del protocolo o de los acuerdos, como ellos manifiestan, ¿no? Acuerdos que ahora recurrentemente están reclamando cuando durante 4 años era una palabra prácticamente inexistente en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, y menos con las provincias que éramos de otro color político. Pero al final de esa nota se nos avisa, se nos advierte que dado que no quisiéramos tener que plantear esta misma impugnación en otras instancias. Es decir, se nos está avisando que probablemente, y esta es la primera vez que lo hacen, sobre todo teniendo en cuenta que no es la primera vez que nos constituimos y debatimos con 48 horas corridas, ¿no? Pero es la primera vez que vemos esta advertencia. Yo creo, y esta es una opinión mía, que debe ser seguramente por el decreto 690, ¿no? Porque si antes hemos tratado cuestiones absolutamente importantes, fundamentales para la Argentina, pero no para grupos concentrados del poder, que en muchos casos son afines a ciertos legisladores, si antes nunca dijeron ni nunca nos avisaron que iban a ir ante alguna instancia judicial, supongo que de eso se debe tratar esta pseudo advertencia al finalizar de la nota, no se explica mucho cómo, si antes no lo hicieron, ahora lo van a hacer, cuando, insisto, como usted bien dijo, las 48 horas que se dicen que no se aclaran el reglamento de esta comisión, siempre la hemos hecho durante este año con 48 horas corridas, fundamentalmente teniendo en cuenta la situación de extrema gravedad en la cual está el país. Por eso existe esta comisión bicameral, por eso la ley 26.122 ha establecido su funcionamiento, y por eso el artículo 5 del reglamento dice clara y concretamente que la comisión bicameral permanente cumple funciones aún durante el receso del Congreso de la Nación. Es decir, si el argumento es de la oposición que no se renovó el protocolo en función de los, entre comillas, acuerdos, y ahora existe un exacerbado propósito de cumplir los reglamentos, el reglamento de esta comisión en particular, en especial, conformada en función de lo que establece el artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución, dice que es la única comisión que cumple funciones aún durante el receso del Congreso de la Nación. Es más, como usted bien dijo, nosotros sesionamos y aprobamos dictámenes antes de la aprobación del protocolo. Y en ese momento la oposición se presentó en esta comisión, debatió, dijo que lo iba a firmar después, eso es cierto. Yo creo que fue porque habían hecho justamente en ese momento una movida para ir de manera física al Congreso de la Nación, ustedes recuerdan, diciendo que se podía sesionar de manera presencial. Inclusive una legisladora acá en la provincia de Santa Cruz le hicieron ir y tuvo un accidente cerca de un paraje que se llama Finroy, en la provincia de Santa Cruz. Así que a mí me parece que son argumentos que se repiten, que ya hemos debatido, donde han venido a dar el debate, hoy ni siquiera se han constituido en esta comisión, seguramente para después cumplir con esta advertencia o no sé cómo lo querramos llamar, que han hecho en la nota que hoy presentaron. El reglamento de la comisión, dice el artículo 1, es el reglamento de la comisión, y el reglamento de la Cámara de Diputados o del Senado se aplica de manera subsidiaria. Esto es lo que dice nuestro reglamento. ¿Por qué pasa esto? Lo digo de nuevo, porque esta es una comisión especial y que en función del artículo 5, porque es de decreto de necesidad y urgencia, y en función del artículo 5 es la única que funciona cuando el Congreso está en receso, salvo casos excepcionales. Dicho esto, vamos al 634/20, que es un DNU que prorroga hasta el 31 de agosto aquello que nosotros habíamos sancionado y parece tan lejano,
que fue ese plan de pago en función de la ley 27541 que habíamos pensado para las pequeñas y medianas empresas. Después hubo muchos proyectos de legisladores pidiendo prórrogas, modificaciones, etcétera, 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 y lo fuimos aprobando, lo fuimos tratando de manera progresiva, inclusive lo tratamos en esta misma comisión, y en ese momento nosotros entendíamos que había que ampliar los parámetros que se establecían en materia de moratoria para pequeñas y medianas empresas en función de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública. Emergencia pública que nosotros dictamos el 21 de diciembre de 2019, que se sancionó el 21 de diciembre finalmente, y que nos daba la foto de un país que estaba en una profunda crisis económica, institucional, y me animaría yo a decir de valores, sin adelantarme a lo que pienso decir cuando tratemos del 690. Esta prórroga del 634, que fue del 29 de julio, señor presidente, después tuvo otras modificaciones. Cuando nosotros lo ampliamos en su momento, en función de la ley 27562, donde justamente el objetivo es ampliar la moratoria para paliar los efectos de la pandemia realizada por el COVID-19, se amplió el universo de personas que podían acceder a las moratorias, a los planes de pago, ampliándola mucho más que a las pequeñas y medianas empresas o a las personas o las personerías sin fines de lucro que se establecían en el artículo 8 de la 27541. Así que dentro de un paquete de medidas, además de la protección sanitaria, el Estado ha desplegado a través de distintos instrumentos para proteger el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas. Han tenido muchos casos destinatarios a las micros, a las pequeñas, a las medianas empresas. Se dictó el programa de asistencia de emergencia del trabajo y la producción, los créditos para el pago de sueldo a tasa fija al 24%, los créditos de vice para mini-pyme, la suspensión temporal del corte de los servicios por falta de pago, la suspensión del cierre de cuentas bancarias, la exhibición del pago de contribuciones patronales, la suspensión de las comisiones de extracción en cajero automático, etcétera, 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 fueron dictadas con el objetivo de, por un lado, paliar la situación en la cual estamos, y en este caso concreto se había hecho para prorrogar los alcances de ese artículo 8 de la 27541. Así que, obviamente, que tal como lo dijo usted, presidente, nosotros teníamos que reunirnos hoy, tenemos que dictaminar hoy, porque tenemos cuestiones muy importantes que resolver, donde la sociedad nos está observando, que va mucho más allá de los acuerdos de protocolo de la oposición, con intereses políticos o sectoriales que están argumentando fundamentalmente a través de los medios, hoy no quieren tratar. Así que por eso, presidente, propongo la aprobación del decreto 634/20 por los motivos que acabo de poner. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Pablo González. Pasamos con el quórum suficiente a la firma del dictamen del decreto 634 del 2020.